Bienvenidos, vamos a resolver el siguiente ejercicio. En este tenemos una pelotita de ping pong que tiene un diámetro de 3,8 centímetros y un peso de 2,6 gramos. Acá tenemos un soplador que sopla aire a una determinada velocidad y ese valor de velocidad es tal que hace que la pelotita esté flotando, ¿sí? Quede en ese lugar flotando. Y lo que tenemos que averiguar es ese valor de velocidad para que suceda esto. Es un ejercicio bastante sencillo, hay que tener ciertas precauciones. Bueno, como la pelotita está en equilibrio, ahí sabemos que el peso va a igualar a la resistencia aerodinámica que se genera en el cuerpo al chocar el chorro de aire sobre la superficie del cuerpo. Entonces en este caso el peso es igual al drag. Nosotros sabemos que la resistencia aerodinámica podemos utilizar esta formulita, un medio de la densidad del fluido por la velocidad del fluido por un área de referencia. En este caso el área de referencia de la esfera va a ser un círculo, y por el coeficiente de resistencia de la esfera, que se determina de forma experimental. Esto está tabulado o en un gráfico. Entonces lo que tenemos que averiguar es la velocidad, que no la sabemos, y el coeficiente de resistencia, que es función de esa velocidad. El área de referencia, como ya dije, simplemente es un círculo, va a ser el diámetro de la esfera al cuadrado por pi sobre 4. Entonces, si reemplazamos los valores que ya tenemos como dato, como el diámetro, el peso del cuerpo, acá lo tenemos que multiplicar, tenemos que pasar a kilogramos y multiplicarlo por la gravedad para que esté en newton y tengamos unidades consistentes. Si reemplazamos todo eso en esta ecuación, vamos a llegar a que el coeficiente de resistencia por la velocidad al cuadrado tiene este valor, es 36,7. Entonces tenemos este problema. Tenemos esta ecuación, pero dos incógnitas, la velocidad y el CD. Acá lo que se hace es lo siguiente. Tenemos que utilizar este grafiquito, el que ven en pantalla. Este gráfico nos dice cómo varía el valor del coeficiente de resistencia en función del Reynolds. Y ustedes saben que el Reynolds está metido a la velocidad ahí, ¿sí? Así que nos está diciendo cómo va a variar este coeficiente en función de los distintos valores de velocidad. Para una esfera de un diámetro fijo, ¿sí? El diámetro no está variando y la densidad y la viscosidad dinámica del aire es la misma, es constante, a condiciones estándar. Entonces acá es parecido como hacían en cañerías, hay que hacer un proceso de iteración, ¿sí? Nosotros tenemos esta formulita con dos incógnitas y vamos a utilizar este gráfico como otra ecuación más, digamos, para poder resolver el problema. ¿Qué hacemos? Vamos a proponer un número de Reynolds. Ustedes saben que el Reynolds para este caso, en este tipo de cuerpo, tiene esta forma. Va a ser la densidad del fluido por el diámetro de la esfera por la velocidad del fluido sobre la viscosidad dinámica del fluido, ¿sí? Acá no va la densidad de la esfera. Si en el enunciado le dicen una esfera de un plástico con tal densidad, guarda con eso, porque se pueden confundir. Si ponen acá la densidad de la esfera, el ejercicio está totalmente mal, aunque hayan hecho los demás pasos bien. Y lo mismo en la ecuación del drag, densidad del fluido. Bueno, como ven, el Reynolds depende de la densidad del fluido, el diámetro de la esfera, la velocidad del fluido y la viscosidad. Entonces lo que hacemos es proponer un número de Reynolds, de ahí vamos a obtener una velocidad y del gráfico un CD. Entonces, con esa velocidad que obtenemos al proponer el Reynolds, la reemplazamos en esta ecuación y obtenemos un valor de CD que lo vamos a comparar con el gráfico. Si coinciden, el número de Reynolds propuesto es correcto, la velocidad es correcta y el CD es correcto. Si no coincide, hay que proponer otro número de Reynolds. Entonces, empezamos con un valor de 100. Con el valor de 100 despejamos una velocidad de 0,04 metros sobre segundo. Vamos al gráfico, con 100 chocamos acá y obtenemos un valor aproximadamente de 1,1, que es esto.
Y si vamos a la ecuación anterior, despejamos el CD', o sea la ecuación anterior sería esta. De acá despejamos el CD y lo llamo CD'. Y obtenemos este número enorme de 23.000, donde claramente no coincide con el CD del gráfico. Así que hay que proponer otro valor de Reynolds. Hago una aclaración, este gráfico en el eje Y está en forma logarítmica. Fíjense que un cuadradito en un principio es 0,1, después es 1, después es 10, después es 1000. Guarda con eso, o sea que al principio vamos a tener una variación no lineal, pero no tan comprimida como en el final del cuadradito. O sea, acá en el final no tenemos 0,9 o 0,8 en este caso. Acá vamos a estar ya en 0,5, 0,6. ¿Sí? Y otro comentario, el White tiene tablas con coeficientes con los CDs. Y por ejemplo, para una esfera, que en este caso sería el elipsoide con el diámetro y el largo iguales, o sea, esta relación es 1, les da estos dos CDs, 0,47 y 0,2. ¿Sí? Y dice que estos valores son válidos cuando el Reynolds es mayor de 10 a la 4. Si vamos al gráfico van a ver que 10 a la 4 es de acá hacia la derecha. Entonces ese 0,47 sería esta parte donde se mantiene constante el CD, es independiente el número de Reynolds en todo este rango. Aproximadamente hasta 5 por 10 a la 5 se mantiene este valor de 0,47. Después baja y en un valor pasando 10 a la 6 se vuelve a mantener constante en 0,2. ¿Sí? Así que la tabla solamente le da los rangos donde se mantiene constante, pero toda esta variación, estos saltos acá, no tiene esa información. Entonces la tabla esta no es válida si en un principio no sabemos en qué Reynolds estamos operando. ¿Ok? Pero bueno, nos sirve como referencia para saber que acá en esta zona aproximadamente 0,47 y acá es 0,2. ¿Sí? Y valores más arriba se acercan a 1. Bueno, volvemos, retomamos a la iteración. Ahora vamos a proponer un valor de 1000, sería 10 a la 3. Fíjense que nos chocamos, estamos por acá, un poquito por debajo de la zona constante, muy por debajo, no mucho. Si esto es 0,47, lo podemos aproximar a 0,4 el CD que obtenemos de gráfico. La velocidad va a ser 0,4 también. Y reemplazamos en la ecuación anterior y obtenemos un valor de CD' de 235, que también sigue siendo muy diferente. Proponemos otro Reynolds entre este rango. Yo propuse 25.000, por acá más o menos. Bueno, la aproximé con 0,5, pero esto tranquilamente puede ser 0,47. En 25.000 la velocidad es 9,8. Suponiendo que esto es 0,5, obtenemos un CD' de 0,4. Fíjense que estamos muy cerca ya. ¿Sí? Bueno, fíjense que en la iteración anterior teníamos un CD' más grande que el de la tabla. Ahora se invirtió la cosa. El CD' es más chico que el de la tabla. Así que evidentemente el valor correcto de la velocidad o de Reynolds está alrededor de 9,8, pero un valor más chico. Así que eso le va a quedar tarea para ustedes. Es verificar que la respuesta correcta es 9 metros sobre segundo. ¿Sí? El Reynolds va a ser 23.000 y efectivamente el CD va a dar 0,47. Entonces, la velocidad a la que tiene que descargar el chorro de aire es esta, y estamos verificando que se cumple el CD en este Reynolds. Bueno, eso les queda como tarea y acá terminaría el ejercicio.